Consulta en realidad nace en 2009, pero antes de 2009 ya estábamos bastante involucrados en el medio inmobiliario. Claro. Pues Baja California Sur como estado, pues ya tiene creo que 3, 4 años consecutivos con esa plusvalía. Liderando, ¿verdad? Exactamente, o Sí. sea, de crecimiento y de plusvalía a nivel nacional. Damos clases, workshops, cursos, etcétera. Y lo que les decimos justamente a estos alumnos que quieren empezar a desarrollar es fíjense en la talla del proyecto. Normalmente recomendamos que te vayas con 3, máximo 5 inmobiliarias que realmente tu gerente comercial pueda controlar. Para el desarrollador, evidentemente es un flujo que le está cayendo para poder también continuar con la construcción, pero no es el único flujo que tendría que tener. Hay grupos que empiezan como una consultora y terminan construyendo un ecosistema completo alrededor de un solo negocio, el inmobiliario. Mi invitado de hoy forma parte de Grupo Consulta, una firma con más de 20 años de experiencia y más de 400 proyectos en su historial, que hoy opera 7 unidades de negocio distintas, desde consultoría hasta desarrollo y financiamiento. Comenzamos. Pepe Limón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pláticas Constructivas. Todo muy bien, mi Luis. Muchas gracias por la invitación. Ya teníamos rato queriendo que se hiciera esto, ¿no? Sí, justo. Pues yo creo que ya 2 años más o menos que nos conocemos y que hemos estado en pláticas, pero ya por fin se dio. Así es. Qué bien la pasamos aquella vez, ¿no? Expo Real Estate. Expo Real Estate 2024, ¿no? ¿Fue? 2024, sí, así es. Sí. Ahí anduvimos. Sí. No, 2025. 2025. 2025 según yo. Pero bueno, ahí fue en la expo y estuvo bueno. Que por cierto ya estuvo aquí también Laura Coronado, y estuvo en uno de los episodios, una de las organizadoras de la expo, y justamente lo mencionaba en eso, las conexiones que haces en ese tipo de eventos, ¿no? Sí, justo. Yo creo que eso es lo más valioso de los eventos, de ese tipo de eventos, son las conexiones que vas haciendo y que te van abriendo pues ciertas puertas, ¿no? Y al final de cuentas pues estás en el top of mind. Hemos hecho ya buenas amistades ahí, ya han pasado por aquí varios pues invitados, ¿no? Que nos conocimos ahí en este tipo de eventos. Y pues bueno, va a seguir el próximo año. Seguramente. Seguro. Desde esa vez no me lo pierdo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Justo he ido todos los años desde esa vez. Entonces seguramente ahí vamos a andar. Oye, Pepe, 2007, 2008 hubo esta crisis económica, que no solamente pegó aquí en México, pegó a nivel mundial. Y justamente ustedes, Grupo Consulta, surge en el 2009. Correcto. ¿Qué necesidad vieron en el mercado para justamente cubrir esa parte? Sí, mira, fíjate, como bien dices, ¿no? Veníamos de esa crisis, y justo también estaba el tema de la influenza, Claro. H1N1. Y bueno, creo que fue de las peores recesiones que tuvo México en mucho tiempo. Por ahí tuvimos una caída más o menos del 6.5 del PIB, etcétera, ¿no? Entonces, Consulta en realidad nace en 2009, pero antes de 2009 ya estábamos bastante involucrados en el medio inmobiliario. Sin embargo, lo que sí notamos en ese momento fue que los proyectos pues estaban muy evidentemente apalancados con créditos puente, con fondos de inversión, etcétera. Y los que no sobrevivieron fueron justamente los que tenían una poca definición o que al final de cuentas eran muy genéricos, que había poca planeación, que no había un análisis concreto de mercado, etcétera. Y los que sí lograron cruzar esa crisis, pues evidentemente eran los que venían bien armados, los que traían como que un análisis bien hecho, una planeación bien hecha. Y pues justamente ese fue para nosotros uno de los parteaguas de decir, bueno, pues justo Consulta, que al final lo que nos dedicamos es hacer la planeación de proyectos inmobiliarios, pues ahí está el fuerte. Empezar a profesionalizar a los desarrolladores nuevos, pequeños, medianos, grandes, que al final de cuentas tenían su manera de hacer las cosas, pero que todos lo hacían de manera empírica. No había una estructura, no había una metodología. Sí, no había. Entonces, ahí fue donde justamente nosotros, digamos que entramos, creamos una metodología de planeación de proyectos. Muy bien. Y es lo que hemos estado haciendo desde entonces, prácticamente. 15, 16 años han pasado desde entonces, que empezaron con una marca y ahora ya tienen 7 unidades de negocio. Es lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan contigo, Pepe?
Mira, en corporativo, que es allá en la oficina de Guadalajara, más o menos somos alrededor de 25 personas. Ya. Y ya en las distintas oficinas que tenemos fuera de Guadalajara, que atienden proyectos específicos, súmale que son otras 20, 25. Ya. Rondamos normalmente entre esas 40, 50 personas en total, entre todas las unidades de negocio. Ya. ¿No? Y sin contar, ahí sí no estoy contando a los agentes inmobiliarios que tenemos. Mundo. Pues no son, fíjate que no tenemos tantos, tenemos alrededor de 13 agentes, pero... Pues al final de cuentas, digo, obviamente son parte del equipo, pero no son, pues, como juegan contra resultados, al final de cuentas, pues no es como tal una nómina que tengas que estar cargando, ¿no? Pero sin contar a los agentes, más o menos rondamos entre 40 y 50, ya, si lo sumamos, pues sumamos casi 60. ¿Por qué sumar nuevas unidades de negocio y no concentrarnos en una sola? Sí, justo. Lo que hemos venido haciendo es tratar de armar este ecosistema 360, en donde nosotros llamamos ese one-stop shop, en donde llegue el cliente y diga, oye, necesito encontrar tierra. Pues tenemos la unidad de negocio que encuentra tierra en aportación. Oye, ahora la consultoría, no sé cómo hacer un proyecto. Ahí está, entra a consulta y al final de cuentas damos todo el proceso de consultoría y de planeación. Oye, ya tenemos el plan de negocio, ya sabemos qué vamos a hacer, no tengo el financiamiento, te ayudamos a conseguir el financiamiento, ¿no? Entonces, se ha venido gestando por la necesidad de los mismos clientes que nos han venido diciendo, oye, ahora, y si me apoyas con esto, y si me ayudas con esto, ahora ayúdame a venderlo, etcétera. Entonces, básicamente ha nacido de la misma necesidad de los clientes de generar estas nuevas unidades de negocio y que al final de cuentas lo que siempre buscamos es que cada unidad sea autosustentable, ¿no? O sea, obviamente sí, al principio hay que invertirle, pero después que ya tengan sus propios clientes y que no dependan de una unidad de otra. Claro, ¿no? claro. Claro que sí. Al final de cuentas hay una... match, ¿no? De las... Exactamente. Que todas tienen que ver. Porque todas justamente cubren un pedacito de todo el proceso de desarrollo inmobiliario, ¿no? Algunas se entrelapan, Claro. pero pues prácticamente nació de esa misma necesidad y de detectar dónde estaban las oportunidades de negocio para el grupo, ¿no? Claro, claro. Real Estate Consulta lleva 10 años que aperturaron comercializando entre proyectos propios y proyectos externos, ¿no? Sí. Me comentabas que han trabajado aquí en Nuevo León, en Sonora, pues obviamente en Jalisco. Sí. Ahora, ¿cómo deciden en qué mercado entrarle? Porque te voy a decir una cosa, yo que tengo aquí un año en Nuevo León, veo el comportamiento comercial muy diferente al comportamiento de Baja California, Tijuana. Sí. Te entiendo perfectamente cómo se comporta allá. E incluso, estando en la misma ciudad, cada colonia también se comporta de manera distinta, 100%. ¿No? Ahora, ¿cómo ustedes toman la decisión de entrarle a cierto mercado? A ver, una es esta misma que ahorita platicábamos, ¿no? Los mismos clientes nos van recomendando y muchas veces de ahí surge ese camino. Descubrimos a lo mejor una pequeña minita de oro que a lo mejor en una ciudad que todavía está empezando con este tema de desarrollo inmobiliario. Y ese es un camino. El otro camino es que sí, dentro de nuestra planeación que hacemos de manera anual, buscamos cuáles son esas ciudades que están teniendo ese crecimiento importante en el país, ¿no? Ya. Justo también antes de entrar aquí al aire, hablábamos de Baja California Sur. Claro. Pues Baja California Sur como estado, pues ya tiene creo que 3, 4 años consecutivos con esa plusvalía. Liderando, ¿verdad? Exactamente, o sea, de crecimiento y de plusvalía a nivel nacional. Entonces, pues evidentemente lo que hacemos es buscamos ese tipo de mercados en donde sabemos que hay una necesidad real, porque al final de cuentas el negocio inmobiliario es tan grande que no te lo acabas, ¿no? Claro. Entonces, y el sol sale para todos, pero al final de cuentas es encontrar esas oportunidades que muchas veces suman, se juntan. O sea, es esa necesidad de alguien que ya te recomendó, un cliente que te recomendó. Sí, claro. Y que muchas veces coincide con que es una ciudad que está empezando con este dinamismo importante, ¿no? Entonces, va por ahí. Justo es como normalmente vamos buscando esas oportunidades. Sí. Ahora, liderar equipos es complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llevan ustedes esta parte de justamente administrar diferentes sitios, ¿no? Estos equipos.
A ver, pues mira, estamos divididos básicamente mi socia y yo, atendemos distintas unidades de negocio. Claro que nos involucramos en prácticamente todas, pero digamos que tanto operación como la parte administrativa, evidentemente pues nos apoyamos de un staff corporativo, pero el tema de resultados, lo que sí buscamos es tratar de delegar. Yo me quedo con unas unidades de negocio, mi socia con otras unidades de negocio. Y al final de cuentas es como hemos logrado ir construyendo estas nuevas unidades de negocio y no nada más la de consultoría. La verdad es que la de consultoría ahorita ya está bastante armada. Yo creo que sí podríamos decir que funciona prácticamente solita. Obviamente apoyamos en la parte comercial y somos la cara, evidentemente, pero pues prácticamente, o sea, vamos, nos sentamos con los clientes, tomamos decisiones estratégicas de los proyectos que nos contratan, pero que al final de cuentas lo que buscamos es también crecer el mismo negocio y las mismas unidades de negocio, ¿no? Claro. Entonces, y la otra es, pues sí, es tener gente realmente pues, capacitada, ¿no? Realmente que ya hayan tenido una experiencia previa en alguna de las distintas giros de negocio que tenemos en la empresa y sumarlos, ¿no? O sea, no nada más. De hecho, en algunas unidades de negocio tenemos socios que son de esa unidad de negocio, ¿no? Entonces, pues también hay un interés, ¿no? Obviamente por crecer la unidad para que sea rentable, ¿no? Es que solamente así, ¿no? También lo platicamos hace un momento. O sea, solamente así, haciendo equipo, creces una unidad. Ahora, Development Consulta es como la evolución del real estate. Antes comercializaban, ahora con Development, pues ahora sí desarrollan proyectos propios, ¿no? Sí, justo fue como, ahora sí que se fue dando de manera natural. Fue una pregunta que yo hice en alguna de las reuniones que teníamos de planeación justamente, donde decíamos, a ver, hacemos consultoría, hacemos la planeación de los proyectos, comercializamos también proyectos, hacemos la estrategia comercial de los proyectos, hacemos los modelos financieros de los proyectos, pues tenemos todo para hacer nuestros propios proyectos. Sí. Tenemos todo y nos faltaba algo muy importante, que era el capital, ¿no? O sea, el capital semilla para poder arrancar. Entonces, pues bueno, al final de cuentas se fueron dando también las cosas en los proyectos en los que hemos nosotros incursionado en desarrollo, que son de nosotros mismos. Normalmente nos invita algún socio que es o el que aporta la tierra y aporta algo de capital y ya luego pues, nosotros ponemos el know-how tanto para la planeación como para la administración y pues ahí nos dividimos el pastel, ¿no? Pero básicamente es como lo hemos hecho. Actualmente sí tenemos un proyecto que es 100% de nosotros, que nosotros compramos la tierra, pusimos el capital, sí invitamos un inversionista, invitamos otro inversionista que al final decidió quedarse con producto, no contra utilidad, pero al final de cuentas... Aportación. Pues, fue una aportación de capital y la convirtió, digamos, que a producto terminado una vez que ya estamos ya por terminar justo en finales de agosto. Y pues sí, o sea, ese es, digamos que es un proyecto sencillo, la verdad, en Jocotepec, pero ese sí puedo decir que es 100% de nosotros. Y un poco fue también como esta decisión de ya hacerlo 100% nosotros y pues ahora sí, terminamos y el que sigue, ¿no? Asumir un riesgo de este tipo, no cualquiera desarrolla, Pepe, en verdad. Son muchas aristas, el desarrollo tiene muchas aristas y con una que se te vaya, híjole, puedes tronar el proyecto. Justo. Y por eso es que que iniciamos nosotros, pues fue pequeño. O sea, estamos hablando de un proyecto bastante pequeño, 36 unidades, ni siquiera, o sea, es algo controlable, quiero decir. Y sí, nos tocan clientes que son todavía mucho más aventados, que a lo mejor su primer proyecto son 70 unidades y pues inversiones importantes de capital y que dices, híjole, pues sí pones mucho riesgo y mucho en la línea, ¿no? Sobre todo cuando no hay este capital o este backup financiero, es cuando tienes que ser mucho más precavido. Y nosotros justo tanto tenemos una unidad de negocio Consulta Academy que damos clases, workshops, cursos, etcétera. Y lo que les decimos justamente a estos alumnos que quieren empezar a desarrollar es fíjense en la talla del proyecto. Para nosotros la talla del proyecto está bien
que de capital le quieras poner 5, 10, 20 millones de pesos, que al final de cuentas es un porcentaje respecto de los ingresos, ¿no? Normalmente nosotros recomendamos que de capital semilla le metas el 20% de capital propio al proyecto. Ya. Entonces, pero... Ahora, un paréntesis nada más, porque mucho se escucha de capital semilla, pero para los que nos están viendo, escuchando, a lo mejor no saben qué es ese concepto de capital semilla. Capital semilla es el capital, digamos, propio con el que vas a arrancar un proyecto. Puede ser el proyecto que tú quieras. Si quieres poner una panadería, un restaurante, lo que sea. Es ese capital con el que vas a arrancar y vas a hacer la planeación del negocio y la puesta en marcha del negocio. Entonces, en el negocio inmobiliario, ese capital semilla es... Normalmente es lo que tienes que poner desde que arrancas con la compra de la tierra, si es que la vas a comprar, hasta obtener permiso y licencias para que puedas empezar una preventa, si es que el modelo de negocio te lo permite. Entonces, ese sería el capital semilla, ¿no? Pero justo lo que decimos es, no es nada más el capital semilla el que tienes que realmente ver si lo tienes o si lo puedes conseguir. También hay que fijarse cuál es la talla del proyecto. Y la talla del proyecto es si el valor venta del proyecto es de 100 millones de pesos, para dejarlo en números planos, y de esos 100 millones de pesos, tu utilidad van a ser 20, pues la inversión total son 80 millones. La talla del proyecto es de 80 millones. Tú te estás haciendo responsable por 80 millones. Claro. Entonces, al final de cuentas, pues justamente hay que también tomar en consideración que no es nada más los 20 millones que vas a poner de capital, sino que te vas a hacer responsable de 80. Entonces, cuando los nuevos desarrolladores o pequeños desarrolladores dicen, no, ya voy a dar el salto a un proyecto de 100 unidades, ok, nada más hay que medir el riesgo de que, pues al final de cuentas, hay una talla del proyecto que hay que cuidar, ¿no? Sí. Ese es, un punto importante. Es uno de los puntos que se mencionan en la nueva regulación de preventas aquí en Nuevo León, ¿no? Es más o menos lo que estás comentando. Ahora, ¿por qué contratarlos ustedes para el tema comercial y no yo como desarrollador va a ser mi propio equipo comercial? A ver, buena pregunta. Normalmente nosotros recomendamos que sea un equipo mixto, ¿no? O sea, que tengas... Sí, un equipo interno, digamos, comercial de tu proyecto, pero que también tengas estas alianzas con otras inmobiliarias, pero no que te vayas con la oferta completa de inmobiliarias, ¿no? O sea, normalmente recomendamos que te vayas con 3, máximo 5 inmobiliarias que realmente tu gerente comercial pueda controlar, ¿no? Porque si no, al final, si tienes 100 inmobiliarias que van a estar promocionando tu proyecto, pues qué padre, pero pues estarle exigiendo a 100 inmobiliarias, pues no te va a dar el mundo, ¿no? Entonces, y muchas a lo mejor ni siquiera están tan interesadas en tu proyecto, ¿no? Porque tienen otras cosas y también se vale, ¿no? Pero por eso recomendamos que sea, sí, tu equipo interno, que al final de cuentas es el que va a responder por el proyecto y es en el que sí tienes una injerencia real. Y la otra parte, pues puede ser alianzas con 2, 3 inmobiliarias. No hay una exclusividad, evidentemente, pero ese es un modelito de negocio. O el otro modelito de negocio, 100% le das la exclusiva a una inmobiliaria, pero pues evidentemente hay que hacer la tarea de, oye, ¿tiene experiencia en ese tipo de proyectos? ¿Cómo le ha ido con esos proyectos? ¿De qué se va a acercar? ¿Tiene la capacidad realmente de la publicidad, de poder ofrecer el proyecto, de hacer los eventos? Evidentemente el desarrollador pues tiene que pagar la publicidad, pero pues es un esfuerzo también en conjunto, ¿no? Las dos son buenas. Más bien depende con cuál te sientas más cómodo. Claro. ¿No? Que muchas veces es mejor delegar, ¿no? Voy a dar un caso de un cliente que teníamos en Guadalajara. Justo era su primer desarrollo. Y cuando estuvimos en esa primera entrevista como para entender su modelo de negocio, oye, ¿cuánta gente tienes? No, pues somos 3 personas. Ya. Y yo, ok. 3 personas que son, ¿quiénes? No, pues a ver, tengo una abogada, que es la que ve la parte legal. Sí. Tengo una contadora que ve la parte contable y administrativa. Y estoy yo. Sí. Y lo demás, tercerizado. 100%. Entonces, sí se puede. O sea, al final de cuentas, depende del modelo de negocio que quieras tú como tu desarrolladora. Pero a mí lo único que le dijimos,
porque lo está haciendo muy bien, la verdad. No fue desde el inicio, sino que ya había arrancado. Ya. Y simplemente como que nos buscó como para validar que lo que estuviera haciendo estuviera bien al ser su primer proyecto. Pero lo único que le recomendamos fue, dentro de tu estructura esbelta, pues lo único que te recomendaría es tener un gerente de proyectos. Sí. Y tan tan. Y tan, ¿verdad? O sea, y lo demás lo estás haciendo muy bien con tus, o sea, servicios externos. Te puede costar a lo mejor un poco más, pues puede ser, pero al final de cuentas, pues si son empresas que realmente te están solucionando el no tener esa carga de nómina, adelante. O sea, porque si no, también hay un concepto que no muchos desarrolladores utilizan, que se llama el fee del desarrollador. Pues ese fee del desarrollador, pues al final se lo cobras al proyecto para cubrir tus costos operativos. Pues él tenía un fee de desarrollador chiquitito, ¿no? O sea, porque lo demás pues lo tercerizaba. En cambio, los desarrolladores que tienen una estructura muy grande necesitan un fee un poquito más amplio y la otra es que necesitan tener varios proyectos, ¿no? Para cubrir ese staff. Ahora, Pepe, ¿sigue siendo negocio la venta de departamentos en preventa? Sí, a ver, lo voy a responder, digamos que desde dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista del desarrollador y el punto de vista del cliente que está comprando, evidentemente, esa preventa, ¿no? Para el desarrollador, evidentemente, es un flujo que le está cayendo para poder también continuar con la construcción, pero no es el único flujo que tendría que tener, ¿no? O sea, al final de cuentas hemos visto, y yo creo que ya se ha hablado muchísimo en otros podcasts, incluso pues ya hay leyes que están empezando a regular esto. Si tú como desarrollador lo único que quieres es apalancarte con las preventas, pues hay un riesgo muy importante, ¿no? Sí. Entonces, pues sí tiene que haber un crédito puente detrás, tiene que haber capital propio del desarrollador detrás, etcétera, ¿no? Pero al final las preventas sí te ayudan a mejorar el flujo efectivo del proyecto y por ende sí son rentables para el desarrollador. Para el cliente, ahí yo lo que diría es depende de para qué la quieres o para qué estás adquiriendo esa preventa. Claro. Si la preventa, exacto, si la preventa la estás o el inmueble, lo que estás comprando, lo quieres como inversión y tu objetivo es, oye, voy a comprar barato para después a lo mejor que madure ese inmueble y después hacer una reventa y generar una utilidad por haber comprado barato y vendido caro, 100%, ¿no? Pero si tu objetivo a lo mejor es, pues quiero comprar en preventa porque lo quiero patrimonial, o sea, lo quiero vivir, financieramente no creo que sea lo más conveniente, porque al final de cuentas vas a enterrar el dinero ahí por mínimo 2, 3 años. Y ese dinero que enterraste ahí, pues a lo mejor lo pudiste haber metido a un fondo de inversión o a CETES o algún instrumento financiero de riesgo bajo y te va a dar más probablemente que tenerlo ahí, porque lo único que vas a hacer con ese inmueble es vivirlo. No le vas a sacar una renta, ni siquiera lo vas a volver a vender, ¿no? Entonces, yo creo que ahí financieramente no sería el camino. Pero si lo ves como inversión, yo no le veo tema. Lo único que cuidaría es realmente tener cuidado de que el proyecto tenga las licencias, de que el desarrollador esté bien apalancado, de que el terreno evidentemente, si es aportado, pues evidentemente saber quién es el dueño de la tierra, quién es el desarrollador. Si el terreno es del desarrollador, pues bueno, ahí ya hay una ventaja. Entonces, digo, nada más yo creo que documentarte muy bien antes de hacer la inversión y claro, sin problema. Oye, y tú como comprador también entender cuando un proyecto no es para ti, ¿no? Porque en esta etapa de preventa, pues sí, un 5.90, un 10.80, pues puede ser atractivo porque ahorita a lo mejor si tienes el 5% para darlo de enganche y el prorrateado a 24 o 36 meses, digo, te quedan las mensualidades bien. Pero ya cuando se viene el crédito hipotecario, que tu cuota, bueno, la mensualidad que pagabas ya te va a duplicar, bueno, pues ahí es cuando hay muchas caídas, ¿no? Exacto. Muchos contratos caídos. Entonces, yo, fíjate bien, o sea, estudia bien tus finanzas. Bueno, eso es lo que siempre recomiendo. Estudia tus finanzas para ver si realmente eres apto para ese proyecto, ¿no? Y no te dejes llevar solamente por el asesor que te quiere vender ahorita, ¿no? Claro, a ver, el asesor lo que quiere es vender, es la comisión. Claro. Y está bien, pues al final de cuentas es un negocio, ¿no? Pero sí, 100% hay que hacerlo con cabeza fría, ¿no? Claro. Oye, Pepe, tuve la oportunidad de estar a cargo aquí en Monterrey, pues de las propiedades comerciales de una institución muy importante a nivel nacional. Y la dinámica
comercial pues es muy distinta a la habitacional, ¿no? Y justamente eso hacen con Forta, ¿no? Es otra unidad de negocio de ustedes. ¿Cuál es tu lectura de todo el tema del retail? Mira, justo lo que vemos nosotros, a ver, te voy a dar un dato, que de hecho justamente lo traigo aquí porque al final de cuentas creo que es bastante interesante. De los últimos 600,000 metros cuadrados nuevos que se han hecho de retail, justamente, el 58% son lifestyle centers. ¿Qué quiere decir? Son estos centros comerciales abiertos, son como sí, obviamente tienen sus anclas, tienen servicios, tienen tiendas de ropa, etcétera, pero que al final de cuentas buscan también como y justamente un tema de entretenimiento y de alimentos y bebidas, ¿no? Sí. Entonces, eso habla de que hay un dinamismo importante hacia ese tipo de negocios y que también México nos ayuda, tema clima. Digo, a veces Monterrey se puede complicar un poco, pero... Bueno, Sonora no se queda atrás. Sonora también. Pero bueno, por ejemplo, Sonora, normalmente los centros comerciales son cerrados, ¿no? Entonces, depende. Ahí también depende justamente de la ubicación geográfica, pero en general, que casi el 60% sean abiertos, habla de una tendencia a que a la gente le gusta salir, a pasear, a los centros comerciales. Esa era también lo que antes, digamos que de cierta manera le importaba mucho a las marcas, ¿no? O sea, el famoso food walk, que es cuánta gente, el window shopping, ¿no? O sea, cuánta gente va, pasea, y que de cierta manera sí va a haber una derrama, ¿no? Para el centro comercial. Pero ahora la otra tendencia que está pasando en México es que ya el valor por metro cuadrado de compra de los clientes ha venido incrementando. Es decir, ahora sí la gente que va al centro comercial no es nada más window shopping. O sea, sí van realmente a consumir. Y un punto importante también es que antes, normalmente entre el 10-15% se le dedicaba a los centros comerciales, se le dedicaba a alimentos y bebidas. El famoso food court. Sí, claro. De repente tenías a lo mejor un standalone de McDonald's, bueno, sin decir marcas, pero de alguna franquicia, etcétera. Pero al final, bueno, más bien ahorita, ese porcentaje ya subió hasta un 35%. Ya. Entonces, lo que estamos viendo es que en los nuevos centros comerciales, y bueno, pues aquí no me dejarás mentir, lo que está pasando es que ya hay esas marcas de alimentos y bebidas, o ese food and beverage, ya se convirtió también en una subancla, ¿no? Y ya empiezan a crearse estos corredores gastronómicos dentro de los centros comerciales que al final de cuentas lo que están generando pues es un consumo mayor que aumenta ese ticket de venta de la gente que realmente va. Ya no nada más vas a pasear, ya también vas a comprar. Estás comprando comida, pero al final de cuentas estás comprando, ¿no? Claro. Y de ahí a lo mejor sí te pasas a alguna tienda a comprar algo, pero también lo que está sucediendo con los centros comerciales es que sí se están volviendo en estos aparadores en donde viste algo en internet, en la plataforma, en la tienda en línea, etcétera. Oye, pues es ropa, pues voy a ver si me queda. Luego la compro porque luego también hay ofertas más interesantes en la tienda en línea y que en la misma tienda, ¿no? Entonces, también está empezando justamente a suceder eso, ¿no? Que se convierten en aparadores para las marcas. De hecho, también hace unos episodios tuvimos aquí a una invitada que justamente bien padre porque... Bien interesante, porque ella se encarga de toda la experiencia de los centros comerciales, ¿no? Ah, ya sé quién. Ya sé quién. Ya lo ubicas. Sí. Bueno, y justamente... Buena amiga. Ah, mira, también. Pues por allá nos la topamos también en la Expo Real Estate. Sí, se me hace que sí, justo. No, sí, justamente sí. No me acuerdo, pero seguramente. Sí. Y sí, porque hablamos de eso. Y justamente nos decía eso, que también las compras de internet, por internet, pues sí está pegando de cierta manera, ¿no? Sí. Al sector. Justo. Al sector comercial. ¿Tú a qué le atribuyes del fracaso de un proyecto, Pepe? Yo creo, y no lo creo, más bien lo hemos visto y es algo que tanto mi socia y yo siempre lo mencionamos en los cursos y con nuestros alumnos, y con nuestros clientes, evidentemente, de consultoría, es si no haces una buena planeación, ya desde ahí el árbol van a ser torcido. Sí. Entonces, que buscamos es tárdate 4, 5, 6, 12 meses en hacer la planeación del proyecto. Es decir,
un estudio de mercado correcto, una definición de producto, una validación de ese mismo producto, Claro. Un modelo financiero bien hecho con sus flujos, no el estado de resultados pro forma, porque siempre es muy común, ¿no? Ya tengo mi modelo y lo ves y simplemente es ingresos menos costos y utilidad y tan. Oye, ¿y los flujos? Pues no existen, ¿no? Entonces, tárdate en hacer esa tarea, Sí. lo que sea necesario, porque de eso va a depender el éxito del proyecto. Sí. Entonces, por querer hacer las cosas rápidas, muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? O sea, oye, me urge ya salir con las preventas, me urge ya Claro. pagar permisos, etcétera. Y por querer hacer las cosas rápidas, porque evidentemente hay un compromiso probablemente financiero con inversionistas, etcétera, y no nos tomamos el tiempo necesario y no lo metemos dentro del plan de tiempos, esa planeación, ahí es en donde usualmente se tardan o se paran los proyectos. Y la otra es que es muchísimo más económico hacer cambios en papel que una vez que ya tienes permisos o que una vez que ya arrancaste con la obra. Claro. O sea, nos tocó un caso, tampoco voy a decir nombres, pero que pues ya tenía cimentación, ya tenía un primer nivel de estructura y no se había comercializado nada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Lo bueno es que se detuvo ahí, se hizo para atrás y dijo, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Ahí ya detectamos cuál era la problemática. Era una mala definición de producto. Se pudo resolver, afortunadamente, pero al final de cuentas, los que no se detienen, pues es lo que empieza a suceder. Claro. O sea, Uno tiene que ir como evaluando, ¿no? Tanto con avance de obra contra el avance comercial para ir para ver si van haciendo match, ¿no? Y tener de cierta manera alguna oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Porque digo, eventualidades pueden suceder, ya ves, pandemia también cambió varios proyectos o los tumbó, ¿no? Sí. Entonces, y también tener esa oportunidad de poder cambiar un proyecto. Acá, por ejemplo, en la Roma, de aquí de Monterrey, hay un proyecto un edificio que son departamentos, te digo, porque yo lo coticé, coticé un departamento. Ahorita ya es un hotel. Entonces, sé que no se vendió y pues tuvieron que reestructurar y bueno, les funcionó porque pues ahí está ahora sí funcionando ese edificio. Claro. Entonces, también tener esta apertura de poder hacer cambios para llevar unas finanzas sanas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Pepe, háblame de los créditos puentes y de la unidad de negocio que también tienen ustedes con Invermatch. Invermatch, justo, Invermatch, pues literal lo que hacemos es gestionar créditos puente, ¿no? Para nuestros clientes. Básicamente lo que hacemos es analizar el caso del cliente, analizamos a la desarrolladora, lo que haría justamente una institución financiera, que puede ser un banco, que puede ser una SOFOM o que puede ser una fintech. Primero armamos el caso de negocio, si es que no está armado, o si falta algún elemento que puede ser. Muchas veces lo que falta en muchos expedientes es el estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, armamos todo ese paquete de información, lo analizamos, lo llevamos y lo presentamos con las distintas instituciones, pero lo perfilamos desde este momento, ¿no? Porque ya sabemos que no todos los proyectos son para todas las instituciones, ¿no? Claro. Entonces, también depende mucho cuál es la experiencia del desarrollador, porque si eres un desarrollador nuevo, pues un banco tradicional no te va a prestar, ¿no? Pero si eres un desarrollador ya con experiencia, con un track record, etcétera, pues entonces sí podemos acceder a ese tipo de financiamiento con esos bancos, ¿no? Entonces, también vamos perfilando hacia dónde tenemos que ir presentando el proyecto, y también es sensibilizar al cliente, ¿no? Porque justo los que son nuevos, que no tienen experiencia, pues probablemente ese primer crédito les va a costar en condiciones, es decir, en comisión por apertura y en la tasa que les van a cobrar, pues más que si ya tuvieran ese track record, ¿no? Entonces, también es un poquito como que sensibilizarlos y decirles, oye, mira, en tu modelo financiero, pues traías un TIE más 5. Pues, la verdad es que va a ser TIE más 9, ¿no? La TIE es, digamos, que esa tasa de interés interbancaria de equilibrio, la que pone Banco de México, y la sobretasa, el más 5 o el más 8 o lo que sea, pues es lo que el banco realmente va a cobrar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con TIE más esa sobretasa.
Y esa es la tasa de interés que te van a cobrar, ¿no? Como la tasa del CAT en los créditos hipotecarios. Algo Ajá, parecido, exactamente. ¿no? Digamos que es el costo financiero, ¿no? Del crédito y lo que vas a estar pagando de intereses conforme vas construyendo el proyecto, ¿no? Entonces, pues es justamente armar todo ese caso para presentarlo con las instituciones y pues que al final de cuentas se logre una carta de términos y condiciones que posteriormente se podrá convertir en un contrato de crédito puente, ¿no? Sí. Ahora, ¿es complicado Sí. adquirir un crédito puente? Sí. Sí, es A ver, complicado. No cualquiera. no cualquiera, esa es una, pero la otra es, al final, también el negocio inmobiliario se ha venido profesionalizando, ¿no? O sea, Bendito antes... Dios. Sí, justo. Antes los bancos, pues, no se fijaban tanto en ni siquiera la obra. A lo mejor como que dejaban pasar ciertas cositas. No había alguien que fuera a visitar como tal, hacer una verificación de qué se estaba haciendo. Se iban mucho más por reportes fotográficos, etcétera, ¿no? Y pues lo que pasó evidentemente es que pues muchos desarrolladores ya se sabían el caminito y pues presentaban reportes fotográficos que no necesariamente correspondían con el avance de obra con tal de jalar las administraciones, ¿no? Los bancos evidentemente pues no son tontos y se empezaron a dar cuenta y han puesto muchos más candados, ¿no? Entonces ya no es tan sencillo como antes. Ya los requisitos, por ejemplo, con una de las instituciones que trabajamos, primero nosotros tenemos nuestro pre-comité que le llamamos, ¿no? Ahí presentamos el caso inicial con 7, 8 puntos básicos. Si les interesa, pasamos al siguiente paso, que ya sería entrar a precomité, en donde ya se reúnen los socios de la financiera junto con un consejero y ahí ya tenemos que reunir 35 puntos. Pero si ya pasamos al comité para la autorización del crédito, ahí ya es juntar un expediente de entre 70 a 100 documentos. Entonces, es un proceso largo, es un proceso bastante tedioso, te diría, si es que no tienes toda la información. Y pues sí, te puede tomar hasta 12 meses, ¿no? Dependiendo de la institución. También depende a la institución a la que te acerques, ¿no? O sea, si te acercas con una SOFOM, probablemente el tiempo va a ser mucho más rápido, te van a cobrar más caro. Si nos acercamos con un banco, va a ser un poco más lento, más burocrático, pero más económico. Mi recomendación siempre es, en cuanto ya tienes congelado el proyecto ejecutivo, que ya sabes que no le vas a mover, que ya tienes tus permisos, que ya vas a arrancar a lo mejor con comercialización, e incluso desde antes, o sea, ya que tienes un proyecto arquitectónico, de una vez ya ve acercándote con la institución, porque es un proceso que va a durar nuevamente, o sea, casi probablemente 12 meses. Entonces, de aquí a que recibas la primera administración, pues vas a estar viviendo de capital semilla y de las preventas y de las pocas preventas que tengas, ¿no? Oye, forzosamente, bueno, me supongo que tiene que ser una moral, ¿verdad? No puede ser una persona física con actividades distintas. Hay instituciones que sí te permite que seas persona física con actividad empresarial. Hay otras que puede ser a través de un fideicomiso, en donde no existe una persona moral, sino que simplemente los fideicomitentes sean personas físicas. Y sí se puede. Mira. Pero pues también es un nivel de riesgo que las mismas instituciones van a evaluar, ¿no? Entonces, pero de que se puede, sí. O sea, no hay una restricción. En algunas sí es a fuerza tiene que ser, sobre todo en los bancos, ¿no? Los bancos tienes que tener constituir una persona moral que tenga más de 2, 3 años constituida y que esté operando, ¿no? Sí, algo que puedas justificar, ¿no? Exactamente. Y le dé seguridad también, pues, al banco. Sí. Ahora, un tanto lo que hace 4S Real Estate o Orange Investment, pues es justo ver terrenos o ver estos espacios, estudian la zona, hacen sus estudios de mercado, sus estudios financieros y demás, y ya definen qué proyecto se puede acomodar a este terreno. ¿Es algo similar a lo que hacen con Conterra? Con Conterra, sí y sí. O sea, te diría que una parte sí tiene que ver con eso. Lo que hacemos también adicional, que justamente, ahí depende, porque ahí entra mucho de lo que ahorita mencionabas justamente que pudiera ser detectar cuál es la necesidad para ese terreno, etcétera. Lo hacemos con consulta.
Consulta, digamos que hay un servicio que nosotros llamamos que es el Land Preview, en donde justamente definimos, es como el High and Best Use de un, o sea, tradicional que se le llama en el mercado, nada más nosotros lo bautizamos con otro nombre, pero es un análisis muy, muy preliminar para saber, oye, aquí va esto, y una vez que tenemos eso, entonces Conterra agarra ese predio y dice, a ver, desarrollador tal, que sé que pudieras entrar o pudiera ser de tu interés este terreno por el tipo de producto, por la densidad, por el valor del proyecto, etcétera, etcétera, te lo presento. Ya. ¿Qué hacemos también adicional? El acompañamiento, como son aportaciones, lo que hacemos en Conterra son 100% terrenos en aportación. Puede ser una aportación pura, en donde el dueño de la tierra decida aportar el 100% de la tierra, o puede ser que aporte una fracción, digamos, del terreno y que pida un cash out como anticipo, como enganche del valor de la tierra. Pero como son aportaciones, lo que buscamos y lo que siempre recomendamos es que sean a través de un fideicomiso. Sí. Un fideicomiso A más B, que se le llama. Entonces, ese fideicomiso, nosotros también nos encargamos de hacer la estructuración del modelo de negocio junto con un despacho legal con el que también trabajamos mucho y con la fiduciaria para justamente armar el fideicomiso y que ambas partes tengan la certeza de que ese fideicomiso está bien redactado y que está cumpliendo con los objetivos del negocio. Muy bien. Porque algo que decimos mucho también en la empresa es un fideicomiso es tan bueno o tan malo como está redactado. Entonces, si el fideicomiso nos da o da la certeza a ambas partes y está redactado con base en esos objetivos, con estrategias de salida, con estrategias de fiscales incluso, etcétera, pues qué bueno. Pero si es el fideicomiso que te va, el machote que te da el fiduciario, no te va a servir de nada. Sí. O sea, tienes que adecuarlo, ¿no? Entonces, y de hecho el fiduciario legalmente te dice, tienes que estar asesorado por un especialista, un despacho legal para la redacción del fideicomiso, ¿no? Eso es 100%. 100%, Sí. cualquier fiduciario te va a decir eso. Ahora, Pepe, háblame de acá de mi consulta. Estaba leyendo en el currículum que mandaste 1,200 alumnos. Sí. Y alianzas importantes. Ya tenemos bastantes alumnos. Nació, fíjate que toda la vida hemos dado cursos, ¿no? Desde que nacimos, incluso desde antes de que naciera Consulta con la marca, lo que hacíamos era, pues, siempre dar cursos. Y evidentemente lo que sucedía era, de ahí pues salían también ciertos clientes, ¿no? Pero lo hacíamos de manera muy intermitente, lo hacíamos simplemente como un ejercicio, digamos, para promoción, evidentemente, de los servicios. Pero por ahí de justo 2015, más o menos, nos invita a participar la NAWAC del Mayab y justamente también el TEC de Monterrey para crear el diplomado de planeación y administración de proyectos inmobiliarios. Al final de cuentas, por azares del destino, la oportunidad con el TEC no prosperó, pero con la NAWAC sí. Y con la NAWAC estuvimos, pues creo que hasta hace 3 años. Desde el 2015 estuvimos dando ese diplomado, primero de manera presencial, luego nos fuimos a formato digital. Y ahí fue donde también descubrimos que pues había un gran apetito por realmente una institucionalización, por una formalización en el medio inmobiliario. Y pues también dijimos, oye, ¿y si armamos nuestra propia unidad de negocio que se dedique a dar la capacitación en distintos o temas variados, pero que sean 100% dedicados a desarrollo inmobiliario? Y de ahí nació Consulta Academy. Justo pues ya más de 1,200 alumnos. Ahorita tenemos una oferta más o menos como de 10 workshops que pueden ser presenciales o pueden ser en línea. Padrísimo. Tenemos 2 diplomados, uno que es justamente planeación de proyectos inmobiliarios, que ya lo tenemos nada más nosotros. Al final la NAWAC a nivel nacional cambió sus políticas y ya tienes que ser catedrático para poder dar clases en la institución. Entonces, bueno, pues ahí cada quien agarró su camino. Algo muy similar con el TEC, ¿no? Sí, justo, de hecho. Y
y el otro diplomado, perdón, es de finanzas inmobiliarias. Ya. Entonces, pues prácticamente es lo que estamos haciendo. Por ahí estamos haciendo una pequeña, diría yo, rejuvenecimiento de Consulta Academy, que ya pronto van a saber de qué se trata, pero está muy padre, va a quedar muy padre. Entonces, pues bueno, sí, justo lo que buscamos es seguir aportando todo eso que nosotros hemos aprendido en prácticamente más de 20 años. Digo más de 20 porque al final Consulta pues nació hace 16 años, pero 17 años. Pero pues ya tenemos un poquito más de ese tiempo haciendo esto. Y es regresarle un poquito de todo eso que hemos aprendido, bueno y malo. Sí. Porque también no puedo decir que todos han sido aciertos, evidentemente. Claro. Aprendemos de los errores. Hemos cometido muchos errores también y de ahí aprendemos. Y pues justamente es evitar que nuestros clientes, nuestros alumnos cometan esos mismos errores, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Justamente hablando de errores, ¿cuál ha sido el error más caro que han cometido como grupo y que les ha dado una lección importante? Yo creo que no quisiera decir que fue un tema de soberbia. Más bien yo creo que fue un tema de desatención. O sea, como que nunca nos vimos en esa necesidad. Pero yo creo que uno de los grandes errores fue que cometimos fue nunca preocuparnos por realmente posicionar al grupo, ¿no? O sea, posicionar la marca como tal de Consulta. Cuando nuestra competencia sí lo hizo, ¿no? Entonces, yo creo que ¿cuál era nuestro principal canal de ventas? Pues prácticamente era recomendación, o sea, de boca en boca. Claro, es el mejor, es el más efectivo, es el que más conversión te da. Claro. Pero al final de cuentas pudimos haber tenido un crecimiento todavía mucho más agresivo y al final yo creo que ese fue un error que se cometió a la mitad del camino en donde no nos realmente comprometimos o no nos preocupamos, yo creo que es la palabra, de hacer este posicionamiento, de realmente darnos a conocer mucho más de lo que ya nos conocía en ese momento el mercado. Sí. Y que poco a poco yo creo que sí nos hemos ido recuperando, pero al final de cuentas yo creo que ese ha sido el error más costoso y que volteamos y decimos, chin, pues bueno, si él hubiera, ¿no? Hubiera, o sea, ¿qué hubiera pasado? Pero así es. Al final aquí estamos. Ya. ¿Qué sigue para Grupo Consulta los próximos años? Yo te diría que innovación. O sea, lo que sí te puedo decir es que con todo este tema de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que los mismos clientes ya quieren todo rapidito. Rápido. O sea, ya tiene que ser instantáneo y al final de cuentas lo vivimos, pues, o sea, la misma red, ¿no? O sea, el conectarnos a internet ya tiene que ser de inmediato, una transferencia tiene que suceder ya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que nos está llevando es justamente a que tenemos que ser mucho más ágiles y que tenemos que evolucionar junto con esta ola, sobre todo de inteligencia artificial. Entonces, yo lo que te diría es, justamente es innovación, es cambiar ese modelo de negocio, porque yo estoy seguro que todas las consultoras vamos a terminar, si seguimos bajo el mismo modelito de negocio de consultoría, vamos a terminar tronando, ¿no? O sea, yo sí creo que hay que hacer un cambio, tiene que ser... Evolucionar. En todos los sentidos. Y al final es a donde le estamos ahorita apostando, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Pepe, nos comió el tiempo. Muchas gracias por atender esta invitación. Fíjate que ahorita con lo que comentabas con Academy, pláticas constructivas para mí es similar a lo que para ustedes Academy Consulta, ¿no? En donde buscamos de cierta manera pues profesionalizar al sector que mucha falta nos hace, ¿no? Y pues de cierta manera pues nosotros poner un granito de arena en esta parte, ¿no? Así que felicidades por lo que hacen, felicidades por lo que ha evolucionado también la marca como tal de Grupo Consulta. Gracias. Y aquí estamos, ¿no? Para lo que se te ofrezca. Gracias y también felicitarte a ti porque justamente estos espacios al final de cuentas lo que hacen es
dar a conocer que hay empresas que se preocupan por esta profesionalización. No hablo no nada más de mí, sino al contrario, de todos los invitados que has tenido, y que al final de cuentas lo que buscamos es eso, ¿no? O sea, realmente profesionalizar la industria y preocuparnos porque lo que estemos entregando como servicios, como productos al cliente y a la sociedad, pues sean proyectos rentables y que al final de cuentas se terminen, ¿no? Correcto. Si alguien quiere conectar contigo, tus redes sociales, por favor. A ver, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Consulta MX, es como aparece la empresa. Yo en lo personal, fíjate que nunca he sido no he abierto mis redes profesionales, entonces está mi red personal, pero me pueden seguir ahí también, Pepe Limón P. LinkedIn debes de tener. LinkedIn sí, José Alberto Limón Perea, ahí voy a estar. Y también en la empresa también, si nos buscan como Consulta Management Consulting, que es el nombre completito, ahí va a aparecer justamente la empresa. Entonces, pues esas son las redes, ¿no? ¿Crédito puente o capital propio? Las dos, una al principio y la otra después. Ok. ¿En inversión, sector comercial o sector habitacional? Comercial. ¿En plusvalía, Nuevo León o Jalisco? Híjole, eso está difícil. Yo creo que las dos tienen lo suyo y rápido. Nuevo León, impulsada por Nearshoring, la ciudad más cara ya de México, incluso más promedio que Ciudad de México. Guadalajara, yo creo que impulsada por un tema tecnológico, por un tema de comercial, pero con ciertos sectores también con una plusvalía muy, muy importante. Sí. Pero yo creo que todavía hay más oportunidad en Guadalajara para plusvalía. Sí. Pero si hablamos ya como de un global, yo creo que Monterrey pues ya nos lleva ventaja a todos. Sí, Guadalajara es impresionante. Sí. En verdad. Sí. En grupo consulta, ¿development o real estate? Híjole. Real estate. Sí. Real estate. Vale. Sí. Una palabra que resuma lo que Grupo Consulta quiere ser en 5 años. Innovación. Innovación, justamente lo hablábamos ahorita. Y ya por último, para ponernos un poquito mundialistas, ¿España o Argentina? España. Sí, España. Claro que sí. Todos somos Team España. Sí, no tengo nada contra los argentinos, pero no, España. Sí, así es. Pues eso fue todo. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Luis.